Buenos días, Inge. Nosotros somos del grupo número 3 y vamos a presentarles fitohormonas en el desarrollo y maduración de los frutos. Los temas a desarrollar son introducción, polinización, fertilización y cuajado de frutos, crecimiento del fruto, maduración y conclusiones. El desarrollo de la fruta es una estrategia adoptada exclusivamente por plantas angiospermas, esto con la finalidad de que protejan a la semilla y a su vez faciliten la dispersión de esta. Las frutas se clasifican en dos grandes grupos: carnosas, que presentan modificaciones las cuales vuelven más atractivas para los frugívoros, y frutos secos, que estos envejecen y desarrollan un pericarpio lignificado. Estos dependen de medios abióticos para que puedan sembrar la semilla. Las frutas carnosas a su vez presentan una subclasificación, como climéricas, que tienen una sensibilidad aguda al aumento del etileno para la maduración, y las no climéricas. Estas dependen menos del etileno para su maduración. En ambos tipos de frutos requieren una división celular y una expansión para determinar el tamaño de su fruto antes de su maduración o su senescencia. Las fases de crecimiento y muerte celular que experimentan las especies carnosas y secas se encuentran reguladas por fitohormonas. En primer lugar, de las auxinas y giberelinas, que son promotoras del crecimiento, y del etileno, el que es el encargado de la maduración de los frutos. A continuación les voy a hablar sobre la polinización, fertilización y el cuadro de estos frutos. Y bueno, en el inicio del cuajado, es decir, la fase de transición desde el ovario, desde la flor a fruto en desarrollo, pues como podemos ver en esta rutácea de la imagen, está regulado por muchas especies de frutos secos y carnosos por la acumulación de estas hormonas combinadas de auxina y giberelina, siendo que es más primordial la auxina. Por ejemplo, en la sandía, las auxinas y los genes sensibles a la auxina muestran un pico más rápido y temprano durante la expresión durante este cuajado. Y bueno, también tenemos que la acumulación de la giberelina aumenta notablemente alrededor de 1 a 3 días después de esta polinización, viendo la importancia de estas hormonas. Bueno, en la biosíntesis de las auxinas dentro de la semilla está influenciada en gran medida por la abundancia de las monooxigenasas y otras enzimas como la flavina, mientras que la producción de la bioactiva de la giberelina depende de las actividades de las oxidasas giberelinas 20 y 3 oxidasas expresadas en el tejido ovárico, además de que se ha observado que la expresión de la auxina se da en estos aquenios de la fruta, es decir, las semillitas que tiene la fresa. Y bueno, dentro de la diafonía fitohormonal durante el desarrollo temprano del fruto, tenemos que si bien la auxina y la giberelina poseen funciones únicas durante la fructificación, está claro que corregulan la polinización y la fertilización a través de la diafonía. Entonces, otras hormonas también como el etileno y el ácido abscísico también demuestran capacidad para influir en la polinización, la fertilización a través de esta diafonía que existe con la auxina y la giberelina. Además, otras fitohormonas como las citoquininas, los brasinosteroides y el ácido jasmónico también han demostrado tener una capacidad para influir en la fertilización y la iniciación del fruto en algunas angiospermas. En cuanto al crecimiento del fruto, podemos decir que este se va a dividir en dos fases, que sería la división celular y la expansión celular. Después de la polinización, el tomate, la uva y la fresa inician una división celular que sería temprana. Esta fase puede durar unos pocos días hasta una semana. Después de la división celular, el crecimiento posterior de la fruta ya se debe a la expansión celular. Entonces, hay varios estudios que nos dicen que un aumento de niveles de auxina después del cuajado de la fruta dan como resultado tasas más altas de división celular en el fruto, sobre todo en frutos jóvenes de pepino, que son en los que se realizaron los estudios. Se han estudiado también frutos carnosos y han llegado a la conclusión de que tras la acumulación de auxinas aumentan la transcripción de ciertos genes y estos promueven la división celular temprana en el pericarpio. Estos frutos carnosos pueden ser como el tomate. Se observó que también un grupo de 4 genes son sensibles a la auxina y al ácido giberélico. Estos actúan para restringir la división celular en el pericarpio del tomate durante el crecimiento temprano, y esto sería después del cuajado. Otra cosa importante en cuanto a la expansión celular es sobre el ácido giberélico. Esta promueve la expansión celular de una forma sinérgica con la auxina y también
se da en una variedad de frutas carnosas, como podría ser la ciruela o la fresa silvestre. Durante la fase de crecimiento de la fruta, cuando la expansión celular ya es máxima, hay 3 proteínas que se encuentran de manera muy baja, que son las DELA. Esto coincide con el proceso de transición de la división celular a la expansión celular y debido a la biosíntesis elevada del ácido giberélico. Fenotipos en la maduración influenciados por fitohormonas. El cambio de color en los frutos se debe a la degradación de la clorofila y en la biosíntesis de pigmentos. Este cambio es provocado por el efecto de fitohormonas como el ácido abscísico, que favorece a la maduración del arándano al aumentar la expresión de los genes BMNSY y BMANS. Este fruto no es climatérico, pero en el caso del tomate, un fruto climatérico, el ácido abscísico, silencia al gen SINCD1, disminuyendo la velocidad en la maduración. El etileno aumenta la maduración en el tomate y la manzana al aumentar la transcripción del gen PSY1 y activar el gen MYB respectivamente. Finalmente, se ha visto que el jasmonato aumenta la maduración en manzanas, peras y mangos. Otra característica fenotípica es el ablandamiento, el cual se debe a la acción enzimática sobre las cadenas de carbono de grandes azúcares. En el caso del etileno, actúa en frutas como tomate, kiwi y melocotones, favoreciendo al ablandamiento al inducir enzimas como la metilesterasa o la poligalacturonasa que catalizan la despolimerización. En el banano, el etileno y el ácido abscísico generan un estímulo sinérgico. El dulzor y acidez son características provocadas por la acumulación de ácidos y azúcares solubles libres. En el caso del dulzor, el ácido abscísico aumenta los azúcares de las uvas y las hexosas en las manzanas, mientras que el etileno sobreexpresa las enzimas catalíticas como la endopoligalacturonasa. Las auxinas actúan como señalización en la premaduración, provocan la acumulación de ácidos en la fruta inmadura. Además, disminuyen permitiendo la maduración de la fruta al aumentar los azúcares. Como conclusiones tenemos que el cuajado está regulado por auxinas y ácido gibberélico, además de niveles de polinización y fertilización. También el etileno resultó antagonista a los ácidos gibberélicos. Por otro lado, en la división celular se observó que está principalmente regulada por auxinas. Y en la maduración se observó la señalización de fitohormonas. Esta va a variar de acuerdo a la fruta y a su naturaleza, ya sea climatérica o no climatérica. Otra característica es el aroma, que atrae a los frugívoros. Esta se reduce debido a la emisión de etileno, ya que se ha visto que en manzanas y tomates reduce el aroma de estas frutas. El ácido abscísico afecta a los flavonoides y el jasmonato mejora el sabor de la fruta, ya que actúa con el salicilato de metilo.